Bueno, vamos a la Biblia, al libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 10. Bueno, quiero hablar un poco acerca de guerra espiritual, pero a nivel personal, ¿sí? La batalla que nosotros tenemos como hijos de Dios y que la tenemos que enfrentar, ¿sí? Aquí no hay empates, ¿verdad? Aquí es o vences o te vencen, ¿sí? No hay más, amén. Y bueno, lo vamos a ir entendiendo. Entonces Efesios 6, versículo 10. Ya estamos acá enfrente. Fíjense lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, eso de vestirse no es como un amuleto, ¿verdad? Que me pongo esto, me pongo lo otro. No, eso es la armadura de Dios. Sí, o sea, no sé si lo entendemos. Es como si Dios se la quitara y se la pusiera a usted. Sí, entonces llenar esa armadura, pues está canijo, ¿verdad? No es nada más así como declararlo como si fuera un amuleto de buena suerte. Sino esto va más allá. Pero bueno, en sí se refiere a todo lo que es la palabra, esa armadura. Pero vamos más abajo. Versículo 12, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado de no haber peleado esa batalla? Pues no haber firmeza. Sí, por eso vemos mucho hijo de Dios muy inestable, ¿verdad? No hay firmeza en su vida, no hay determinación, no hay convicción. Cualquier cosa nos puede mover, de repente estamos, después ya no estamos, y así, ¿verdad? Porque no hay en sí una firmeza en el Señor, ¿sí? Entonces, si no se aprende a pelear esa batalla, no hay estabilidad en nuestra vida en Cristo, ¿sí? Entonces, por eso esto es necesario, ¿sí? Bueno, nosotros estamos en una guerra, amén, y eso lo tenemos que entender. Independientemente si lo creo o no lo creo, estamos ahí metidos, amén. Si lo experimento, bueno, si lo conozco o no lo conozco, eso no interesa, ¿verdad? La idea es entenderlo y crecer en eso. Pero de que ya estamos ahí, amén. El hecho de haber aceptado a Jesús ya es una declaración de guerra, ¿sí? Ya podemos ser un peligro, ¿sí? Para nuestros enemigos, que los acabamos de leer, ¿verdad? En sí, Satanás, pues. La idea del diablo es que yo no crezca, que no me desarrolle, ¿sí? Porque si lo hago, entonces voy a ser un peligro para él, ¿sí? Estar en la iglesia no es tan arriesgado para el diablo, ¿sí? Lo que para él peligra es que yo empiece a obedecer lo que escucho de la palabra de Dios, o empiece a aplicar la palabra. Entonces ahí ya él puede decir: esto ya está poniendo peligroso, ¿verdad? Porque si esta persona hace lo que Dios manda, o se alinea a lo que está escrito en la Biblia, entonces va a crecer, ¿sí? Y si crece, es más peligroso, ¿sí? Que un cristiano de años pero inmaduro, ¿sí? Entonces es donde ahí se pone peligroso para el enemigo. Mientras estamos sentaditos con una vida así, entre cristiano y no cristiano, entre obedezco y no obedezco, puedo ser hasta un instrumento para él, ¿sí? Entonces no corre un riesgo de decir: híjole, que ya no va a la iglesia. No, hasta puede decir que siga yendo, sí, para que destruya lo que está ahí alrededor de él, sí. Entonces no, la idea es que yo pueda crecer, amén. Entonces esto es una batalla, sí, y es real, y hay pérdidas también, sí. Como puede ganarse, también se puede perder. Por eso le digo, aquí no hay empates, mi hermano. Aquí no es de que, bueno, pues no me meto para que él no se meta contra mí. Esa es una mentalidad en derrota ya, ¿sí? Ya nos confundió, ya nos tiene el pie encima, ¿verdad? No, ni tampoco es el fanatismo religioso, sí, que le gritas al demonio sin saber ni lo que estás haciendo. Sí, no, estas son otras cosas, ¿verdad? La Biblia dice que esto se hace con sabiduría, con inteligencia, ¿sí? O con ingenio. O sea, hay otras versiones que con estrategia, ¿sí? Entonces se refiere a que se hace en base a la Biblia, amén. Las cosas se hacen así.
Amén. Pero algo que tenemos que empezar a entender es que ya estamos metidos en esa batalla. Amén. Ya estamos en esa guerra, ¿sí? Y hay un mundo espiritual que se mueve, que existe, y que mucho de lo que vemos en lo físico es el resultado de ese mundo espiritual, ¿sí? Y más o menos así dice la escritura. Por ejemplo, habla en Romanos 1, ¿sí? Dice que la creación refleja el poder y la grandeza del Dios viviente, ¿verdad? O muestra a través de su creación la grandeza de Dios, su eterno poder y su deidad. Son manifiestos a través de lo que Él creó. O sea, lo que está diciendo es que ese Dios espíritu se revela o se muestra a través de su creación, ¿sí? O bueno, dicho de otra forma, ¿verdad? El mundo físico es el resultado de algo espiritual. Amén. Entonces muchas cosas que vemos en nuestras vidas, en nuestras familias y nuestra sociedad son el resultado de algo espiritual. No las vamos a cambiar si no cambiamos lo espiritual. Entonces esto significa que yo tengo que ser una persona espiritual, no carnal, ¿sí? Porque si yo pretendo cambiar las cosas, por eso la Biblia habla también en Corintios, me parece, que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Lo que leíamos ahorita, ¿verdad? No es contra sangre y carne. O sea, no puedo usar estrategias humanas para poder cambiar las cosas, ¿sí? Estar ahí encima de alguien para hacerlo cambiar, a veces no va a resultar, ¿sí? Porque esa condición es el resultado de algo espiritual, ¿sí? En algunos casos, pues sí, ¿verdad? Viene la palabra y pues va a pasar algo, ¿sí? Pero siempre, y usted lo va a ver prácticamente en toda la Biblia, cuando pasaba algo, conversión de almas, salvación de almas, siempre el resultado de mucho estar con Dios, ¿sí? El Pentecostés, sí, después del Pentecostés se salvaron 3,000 almas, pero usted ve que previo a eso había una vida de estar delante de Dios, ¿sí? O de oración, ¿verdad? Hay otro momento donde dice la escritura que Dios añadía a los que se iban a salvar. O sea, la iglesia crecía y crecía y crecía. Pero antes de eso hay una reunión donde toda la iglesia está orando y Dios descendió y dice que todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. O sea, todas esas cosas son resultado de algo, ¿sí? Algo que le antecede: unidad, crecimiento en doctrina, revestimiento del Espíritu Santo, mucha oración. Amén. Y entonces ya se ve el resultado físico de algo que se ganó en lo espiritual. Eso va a ser así. Entonces, por más bibliazos que demos, ¿sí? La persona no va a cambiar si hay algo espiritual que le está impidiendo entender lo que a veces uno está encima hablando y hablando. ¿Sí me está entendiendo? O dicho de otra forma, ¿verdad? Hay que orar más y hablar menos, ¿sí? En algunos casos es así. Amén. Bueno, entonces, pues existe ese mundo espiritual. Dentro de ese mundo pues está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Amén. El reino de Dios, pues usted sabe, nuestro Dios trino, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, ¿sí? Y nosotros la iglesia, somos parte de ese reino, ¿sí? De hecho, la iglesia es una extensión de ese reino, ¿sí? Dios a través de la iglesia está o quiere colonizar el mundo, ¿sí? O establecer su reino. Amén. Y bueno, pues el reino de las tinieblas, pues ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Esa jerarquía de esos demonios, y pues obviamente a la cabeza de todo eso pues está Satanás, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender según Dios, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado. A veces el fanatismo o el morbo nos quiere llevar a conocer al diablo, ¿sí? Y no, Dios no nos llamó o nos rescató para conocer a Satanás. Dios nos rescató para conocer a Jesús, ¿sí? Y entre más conozca a Cristo, más entiendo cómo se mueve el enemigo, ¿sí? Entonces pues nos puede pasar, ¿verdad? El morbo o el quererse ver muy sobrenaturales, ¿sí? Vamos a entender cómo se mueven los principados cuando no entiendo cómo se mueve el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no es así. Amén. Mi enfoque es entender a Dios. Fíjese, hay una escritura en el libro de Esther donde habla acerca de Mardoqueo. Y ese hombre, dice la Biblia, que siempre o casi siempre se la pasaba pegado a la puerta del palacio real. Y ahí estaba pegado a la puerta. Y en una de esas veces que ahí estaba pegadito, ¿sí? Escuchó que estaban planeando algo contra el rey. Entonces él lo entendió
inmediatamente llevó el informe, ¿no? Y libró ese reino. Pero fíjense, obviamente eran enemigos del rey, ¿verdad? ¿Dónde fue el que él escuchó o entendió lo que querían hacer contra el rey? Bueno, lo entendió pegado a la puerta, ¿sí? La puerta es Jesús, ¿sí? Entre más pegado yo esté con él, más voy a entender cómo se mueve el enemigo, ¿sí? O qué quiere hacer contra su pueblo, contra mi vida, contra mi familia. Pero si yo estoy separado de la puerta, que es Jesús, o sea, no tengo comunión con él, pues más fácil voy a ser confundido, ¿sí? Y a lo mejor hasta me uno a esa rebelión, ¿verdad? Contra ese rey. Por eso hay que estar pegaditos con él, ¿sí? Y eso se refiere a comunión con Dios, ¿verdad? Que usted ya sabe qué es eso, ¿sí? Está en la iglesia, agarrar la palabra de Dios y está en oración. Amén. En general eso es. ¿Sí está claro? Bueno, entonces ese mundo espiritual es real, ¿sí? Mucho de lo físico, por no decir que todo, es resultado de eso. Amén. Por ejemplo, nosotros somos el resultado de algo espiritual que fue creado desde antes de la fundación del mundo, sí, como se le dice a Jeremías, ¿verdad? A ti te di por profeta a las naciones. Desde antes de la fundación del mundo ya te conocía. O sea, nosotros somos espíritu, sí. De hecho, somos más espíritu que carne. Amén. Nuestro origen es espiritual, sí. Por eso cuando uno trata de justificarse, es que soy carne, téngalo por seguro que adentro el Espíritu Santo va a decir, también eres espíritu, ¿sí? Y como también eres espíritu, también puedes obedecer a Dios. Amén. Es que soy carne y es que soy humano. Bueno, sí, pero tu origen es espíritu. O sea, estás más habituado, se supone, ¿verdad? Por causa de ese espíritu, a las cosas de Dios, porque ese es tu origen. Amén. Nada más que pues está todo lo carnal encima de eso, ¿verdad? Ahorita decían ahí en el arca, somos una casa que viene en ruinas, ¿sí? Así venimos del mundo, ¿verdad? El mundo nos despedazó totalmente. Entonces, no, por muy bonitos talentos, entre comillas, ¿verdad? Muy bonitas habilidades que podamos traer del mundo, todos venimos en ruinas, ¿sí? Nadie venimos bien. Amén. Entonces, no nos creamos, ¿verdad? Esa, pues a veces mentira de un potencial humano. La verdad, todos venimos en ruinas, ¿sí? Eso se adquiere estando con Dios. Amén, porque Dios nos va a restaurar. Pues imagínense muertos, ¿sí? ¿Qué cosa buena podemos tener? Separados totalmente de Dios, sin conciencia, ¿sí? En pecado, sin temor de Dios, buscando hacer lo malo, hijos del diablo, ¿sí? Atados, esclavizados, no solo de nosotros mismos, toda nuestra línea maldecida, o sea, en la vil basura, mis hermanos. De ahí nos sacó Dios. Amén. Entonces venimos a Cristo para que esa casa que está en ruinas se empiece a restaurar. Amén. Y entonces Dios pueda tomar nuestras vidas y Él poder decir, esta es casa de mi reposo. Sí, pero no por el diseño, si se puede decir así, o la destrucción que traemos del mundo, sino la formación que Dios da en base a su palabra. Amén. Todo es en base a lo que está en su palabra. Bueno, entonces están esos dos reinos, pues, dentro de ese mundo espiritual. Sí, la intención de los dos es gobernar el mundo físico, ¿sí? Ese es el deseo de los dos, que cada uno va a hacer su lucha, ¿verdad? Nada más que pues hay algo que es importantísimo entender, que el que rige los dos reinos o todo ese mundo, tanto el espiritual como el natural, es Dios, ¿sí? Dios estableció leyes para todo. Amén. Satanás sabe que eso es así. Nunca piense que es don diablo o don Satán o que está a la par de Jesús. No es así. Es un enemigo, sí, y es poderoso, sí, pero no es como Jesús. Amén. Jesús es Dios. Él creó al diablo, no en la condición que está, sí. Él se degradó por su rebelión, ¿verdad? Pero fue el sello de la perfección. Sí, el Señor quería mostrar lo que era la perfección a los ángeles, pues les podría mostrar a Satanás antes de su caída, obviamente, ¿verdad? Miren, esto es perfección, ¿sí? Si no lo entienden en mí, pues véanlo aquí. Amén. Pero pues su rebelión, ¿sí? ¿Se imaginan? Esto es para tener temor de Dios. Si alguien en esa condición se le ocurrió que podía rebelarse contra Dios, pues imagínense en la condición que estamos nosotros, ¿verdad? Pues está más tremendo, ¿no? Entonces el ver a Dios todo el tiempo, verlo cara a cara, estar ahí con Él,
donde se cree que dirigía la alabanza de los ángeles. Dicen unos teólogos que cuando Satanás caminaba se escuchaba música, sí, que él caminaba y se oían alabanzas a Dios, sí, porque fue creado con instrumentos de música, sí, había luz metida en él que él se le arrebató por su rebelión, y por eso no hay nada, absolutamente nada de luz en él, solo hay tinieblas. Por eso dice la Biblia que es mentiroso desde el principio, sí, y padre de mentira. Entonces no hay ninguna ni conciencia ni deseos de cambio, es una corrupción total. Amén. Entonces ni se va a arrepentir un día, ni va a sentir remordimiento, ni nada de eso. Satanás no conoce ni la misericordia, ni la compasión, nada de eso. Esas cosas son atributos de Dios, sí, que Dios desarrolla en los que quieren ser como Él. Amén. Entonces eso solo está en Dios. Bueno, entonces está pues esos dos reinos, sí, como ya le dije, nunca van a estar a la par, sí. Dios estableció leyes que rige todo, sí, y el diablo lo entiende, amén, y se tiene que someter, sí, porque se supone que es un estratega, sí, y que entiende lo que es esa guerra. Entonces no puede brincar las leyes que estableció Dios para la guerra, por decirlo así. Amén. Tiene que alinearse a lo que está establecido por Dios para que pueda ser efectiva su guerra. Fíjense, ¿sí? Entonces, si él no se alinea a lo que Dios establece, o sea, no puede, como decimos, pues, ¿verdad? No se puede brincar las trancas, ¿sí? No puede usar su deseo nada más. Amén. Tiene que irse a la ley, ¿sí? Y si la ley dice algo donde él lo limita, no puede hacer nada. Amén. Entonces, eso gracias también al sacrificio de Cristo, que lo destruyó totalmente ahí, ¿sí? Y le puso límites y pues prácticamente, bueno, no prácticamente, lo destruyó, así dice la Biblia. Sí, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hay versiones que dicen lo redujo a la impotencia, o sea, le quitó toda capacidad, ¿sí? Y todo poder. Aquí la cosa es que dentro de estos dos reinos también hay leyes, ¿sí? Entonces la ley principal es lo que Dios estableció. Entonces el diablo no la puede brincar, ¿sí? Por ejemplo, no puede destruir a alguien si no hay una base legal. No puede esclavizar a alguien si no hay pecado, ¿sí? Él tiene que buscarle a la persona para poder destruirla. Amén. Eso se le llama, bueno, lo podemos mencionar así, como base legal, ¿sí? Si él ve un pecado oculto, él de ahí se puede tomar. Acuérdense del Salmo 32, ¿sí? Donde habla, mientras callé, empiezan las consecuencias, ¿verdad? Se envejeció en mis huesos, en mi gemir todo el día, tu mano se agravó sobre mí, ¿sí? Y empieza a decir, habla acerca de la oración, después de que declaró el pecado, por esto orar a ti todo santo, ¿sí? Con cánticos de liberación. O sea que mientras no hay confesión y está todo eso oculto, sí, la persona es esclava, la persona se está envejeciendo, hablando espiritualmente, le están drenando las fuerzas, o sea, lo están vaciando, sí, lo están esclavizando, amén. Pero cuando eso sale, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, entonces eso se borra, y ahí es donde se ve la ley de Dios, lo que Él estableció. Si se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es una ley. Sí, que el diablo no la puede cambiar, nadie la podemos cambiar, amén. Pero que mientras esté pecando y no se aparte, entonces el diablo puede decir, tu ley dice, sí, y dice que si se aparta, se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Pero en no se quiere apartar, y no se ha apartado, ni siquiera lo ha confesado. Es mío, sí, y yo tengo el derecho, porque así está en tu ley, sí, y no puedes quebrar ese mandamiento, porque es tu ley. Amén. Pero entonces, como ya, no sé si lo he dicho aquí, ¿verdad? Pero lo menciono mucho. Pues es como un juicio en los cielos, ¿no? Por decirlo así, que uno ni cuenta se da a veces. Sí, donde está el juez, que es Dios, tiene su ley y que mueve todo. Está el abogado, sí, que es Jesús, el defensor, y el acusado, que somos nosotros, ¿verdad? Y el acusador, sí, que ese lo hace muy bien el diablo, para que usted no se sume a él, sí. Él sabe hacer muy bien su trabajo, que es acusar, mentir, destruir. Amén. Entonces se entra en un juicio, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y está el acusado, que pues somos nosotros, sí. Por ejemplo, acuérdense de Josué, el sacerdote que estaba delante de Dios. Inmediatamente se presentó Satanás para acusarlo, sí, porque ese es su trabajo y lo hace muy bien.
Sí, no necesita que lo ayudemos. Amén. Él se las gasta muy bien en eso. Entonces estaba el acusado, sí, pecados, culpa, porque se refiere a las vestiduras viles o sucias que traía. Y el diablo rápido lo quiere acusar, sí, pero el juez pues está ahí, saca la ley. Amén. Y obviamente el acusador pues va en base a la ley, porque no hay de otra, sí. Y el abogado va a decir, bueno, dale un año más, sí, déjame lo trabajo. Y el Espíritu Santo está ahí, déjalo trabajo, ignora muchas cosas, sí. Viene de una línea de todos maldecidos, sí, trae la inclinación a lo malo, tenle paciencia. Entonces como el abogado es la delicia del juez, sí, va a decir, bueno, está bien, un año más, pero al próximo, si no da fruto, lo cortamos, para que no inutilice la tierra, sí. Y pues entonces entra el Espíritu Santo y ahí va, y te despierta en la noche, y algo te viene a la mente, que es ora, ¿verdad? Y ya depende de nosotros, ¿verdad? Porque nunca va a violentar, sí. Y una predicación, perdona, sí. Y otro mensaje, ¿verdad? O agarras la Biblia de esas raras veces que a lo mejor, y la abres y ¡pum! Brota un versículo, ¿verdad? Que uno dice, eso es lo que traigo en la mente. Y que cantan un canto y tomas lo mismo. Y es el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, te quieren matar, ¿sí? Si no te arrepientes, te vas. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, esto no es un juego, ¿sí? Entonces, por eso le dije, hay pérdidas. Sí las puede haber. Sí, por eso aquí no hay empates. Amén. Como dice mi pastor, ¿verdad? O arrebatas o te arrebatan. No hay más. Amén. No hay tiempo extra, no hay, sí, penalti, no hay nada de eso. Amén. Es ganas o pierdes y punto. Sí, no hay gol de oro, nada de eso, desgraciadamente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso tenemos que tomar las cosas en serio, ¿sí? Porque de esto depende una eternidad. Si no nada más un momento aquí, una eternidad. Amén. Y depende también hasta un legado que podemos dejar, ¿sí? De maldición o de bendición. Entonces esos dos reinos ahí están y quieren establecer su ley, ¿sí? Porque los dos reinos tienen leyes. A manera general, como ya lo dije, todo se rige en base a Dios. Si Él estableció leyes, amén, y nadie las puede brincar. Pero viéndolo de esta forma, el reino de Dios tiene una ley, que es su palabra, ¿sí? Y que todo se rige en base a ella. Amén. Dios reina cuando reina la Biblia. Amén. Si no nada más cuando alzamos las manos, echamos besos al cielo, ¿verdad? No, cuando yo obedezco su palabra, Él está reinando. Sí, mientras yo lo declare y no es suficiente. Sí, reino de Dios es que se haga lo que Él manda. Punto. Sí, por muy bonito que cante, por muy bonito que predique, por lo que usted quiera. Sí, por muy bonito que oremos, por mucho activismo que tengamos en las cosas de Dios, si no hago lo que Él manda, no está reinando. Amén. Entonces, ¿por qué Él estableció las cosas así? La palabra de Dios es su reino, ¿sí? Entonces yo tengo que ajustarme a lo que está en la Biblia para poder decir, entonces tú estás reinando en mí, ¿sí? Si la Biblia no reina, amén, entonces no está reinando Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? El diablo también tiene una ley, que la Biblia la menciona como la ley del pecado, que es obviamente todo lo opuesto a lo que está en la Biblia, ¿sí? Todo lo opuesto a lo que Dios manda. Entonces, dependiendo a cuál ley yo me alinee o yo obedezca, es al reino al que me estoy sometiendo, ¿sí? Si yo me alineo más o yo obedezco más la ley del pecado, que es todo lo que está en contra de la Biblia, yo estoy alineado a un reino, ¿sí? Y es el reino de tinieblas. Amén. Obviamente es cuando yo persisto o me aferro a estar en esa ley, porque hay muchas cosas que ignoramos y seguramente estamos pecando, ¿sí? No se le ocurra pensar que usted ya no peca, porque ya la regó, ya pecó, ¿sí? No, siempre te queda una conciencia. Aquí, bueno, yo lo he dicho muchas veces, estamos muy limitados como seres humanos. Este cuerpo nos limita mucho, ¿sí? Y nos limita en entender nuestra condición, ¿sí? Pensar que andamos al 100 siempre, ¿sí? Ya estamos mal, amén. Por eso, ahí va otra vez, ¿va? Que seguramente lo he dicho aquí, ¿sí? No puedes medir tu espiritualidad con una obra buena. No se puede, ni se debe.
Eso hace el religioso. Yo diezmo, yo esto, yo lo otro. Pero Dios dijo, sí, pero tú no estás justificado. Está justificado ese pecador que se la vive llorando su pecado y que se aparta, obviamente. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? O el que es perdonado. Entonces, yo no puedo medir mi crecimiento, mi espiritualidad por una cosa que haga. Amén. Porque esto es una cultura, mi hermano. No es solo un mandamiento. Amén. Es una forma de vida que se vive aquí adentro, pero también allá afuera. Amén. Entonces, yo no puedo decir, no, pues yo estoy al 100, como decimos, ¿verdad? Porque aquí estoy. Sí. Pero Dios va a decir, bueno, en primera, pues tu corazón no está aquí. ¿Sí? Los que no vinieron, ¿verdad? Ustedes, aquí está el corazón. ¿Sí? Tu mente no está aquí. ¿Sí? Entonces, no hay un deseo de hacer lo que estás escuchando. Entonces, es como nos decía el hermano Matías también el domingo, ayer sábado. No por estar en una cochera te haces carro. ¿Sí? No por estar en una iglesia te haces cristiano. Amén. O hijo de Dios. ¿Sí? Eso requiere arrepentimiento en el corazón. Sí, mi hermano. Entonces, no podemos medir así nuestra espiritualidad, como quiera diezmo. ¿Sí? Y afuera, ¿cómo es nuestra vida? Amén. A veces no es necesario salir, ¿verdad? Aquí mismo tenemos errores. Amén. Entonces, nuestra vida está tan limitada mientras estemos en este cuerpo, ¿sí? Que no nos deja ver todas las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos venir al espejo, ¿sí? Y necesitamos quien nos enseñe. Amén. ¿Sí? Acuérdese, ¿quién bañó a Aarón? Sí, y a sus hijos antes de poner las vestiduras del sacerdocio. Moisés. ¿Sí? Yo necesito un Moisés, yo necesito mis pastores, ¿sí? Que me puedan decir, aquí estás mal. Y yo sé que a nadie nos gusta eso, ¿sí? Que me diga Dios, ¿verdad? Así a veces podemos pensar. Sí, bueno, si ando mal, que Dios me diga. Y de repente tu pastor te dice, es que esto no está bien. ¿Y sabe qué está pasando? Es que Dios te lo está diciendo, cuando es un consejo correcto, ¿verdad? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, bueno, queremos que Dios reine, pero no nos gusta que nos corrija. ¿Sí? Entonces Dios va a decir, acuérdate que eres una casa en ruinas, ¿sí? Que está siendo restaurado, pero no estás al 100. Acuérdate que estás en una condición que te limita a entender todo, ¿sí? Y como no lo entiendes todo, yo te doy mi palabra, te doy el Espíritu Santo y te doy la iglesia, ¿sí? Para que ahí, en la oración, en la palabra, la oración, la comunión con el Espíritu Santo, en el meterte en la Biblia y en el estar en la iglesia recibiendo consejo, te puedas entender lo que no entiendes, ¿sí? Nosotros hay cosas que ignoramos, por eso otra vez no podemos medir espiritualidad, ¿sí? O madurez por una sola obra buena, ¿sí? Hay que cumplir aquí, son muchas áreas, ¿verdad? Cumplimos como hermanos en la iglesia con lo que nos toca cumplir. El eje es Dios, ¿verdad? De todo. Yo soy obediente a Dios porque le temo. Yo quiero ser un buen esposo porque temo a Dios. Quiero ser un buen empleado porque temo a Dios. Quiero ser un buen patrón porque temo a Dios. Quiero ser un buen estudiante. Quiero ser un buen ciudadano. Quiero ser un buen hermano porque yo temo a Dios. Sí, quiero trabajar bien. No quiero dar mal testimonio. Quiero estudiar aunque no se me meta nada en la cabeza, pero porque no quiero reprobar todo, porque yo represento a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, porque es el eje, ¿sí? Pero si nada tenemos a Dios aquí, pues ya estamos mal. Amén. Porque hay un mundo allá afuera, ¿sí? Donde ¿cómo lo puedo decir? La forma más palpable de leer la Biblia es nuestra vida, ¿sí? Pues eso lo dice la Escritura, ¿no? Somos cartas escritas por Dios, ¿sí? Y pues eso no es que sea perico. Juan 3:16. No, es la vida. Amén. Los pericos también aprenden, ¿eh? Y también se aprenden 2-3 versículos. Tiempo, ¿eh? Entonces no se trata de ser perico, se trata de vivirlo. Amén. Y ahí es cuando el Señor está escribiendo en nosotros. Y la gente que no conoce a Dios, ya sea aquí adentro, porque se puede dar, o allá afuera, están leyendo al Señor con nuestra vida, ¿sí? Y ahí están entendiendo, así es Dios. ¿No les he contado una historia?
un testimonio que escuché. Quién sabe si es cierto, pero es una historia de un misionero. Yo creo que sí. Un misionero que, bueno, eso dice esa historia, que había un misionero en no sé qué país, muy esforzado y todo. Bueno, un misionero que llegó no sé a qué tribu, y él les empieza a evangelizar, y empieza a evangelizar, y la gente no batallaba, a todo decía que sí, y él decía, pues mira qué bien, ¿verdad? Bien de volada. Le decían que sí, le creían. O sea, no había ni una sorpresa en la gente, ni una oposición, como si fuera un lenguaje normal. Entonces él se sorprendía según la historia, y él dijo, empezó a investigar y a preguntar, pues qué onda con esta gente. No se ve ninguna resistencia, ni buena ni mala, ¿sí? Y entonces empiezan a decir, es que de ese que tú no estás hablando ya estuvo aquí, ¿sí? O sea, obviamente está hablando de Jesús. Ese Jesús del que tú nos hablas, él ya estuvo aquí, ya vino. Y ándale, el misionero pues se quedó asustado. ¿Cómo que ya vino? Y pues no me tocó verlo. Sí, no, ya estuvo aquí, así como nos lo estás describiendo, él ya estuvo aquí. Ya pasando los años se entera que antes de él fue otro misionero, ¿sí? Que era tan a la semejanza de Jesús, que cuando hablaban de Cristo decían, ese es Jesús. ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, ¿hasta qué punto tienen que ver a Cristo en nosotros? Es en todas las áreas: matrimonio, padre, hijo, hermano, ciudadano, trabajador, empleado, patrón, hermano en la iglesia, vecino, todas las áreas. Amén. Entonces por eso no puede uno medir todo y cumplir en todo porque en un área está cumpliendo. No se puede, ni se debe, ¿sí? Lo ideal es que yo venga delante de Dios y Él me examine. Entonces, mientras esté esa limitación, corro riesgos, ¿sí? Por eso siempre lo más seguro es humillarse delante de Dios. Amén. Y nunca pensar, ya lo alcancé todo, ¿sí? Nosotros como seres humanos cometemos, entre otras cosas, varios errores, ¿verdad? Entre ellos es que, aparte que nos medimos por ¿sí? Una obra buena, nos medimos en base a los errores de otro, ¿verdad? Pues no ando tan mal, sí, porque este anda peor, ¿verdad? O no, es que este no viene y yo sí vengo, entonces el que está mal es él y yo no ando tan mal. ¿Sí me entiende? Y no, nosotros tenemos una vara en la que tenemos que medirnos, que ese es Jesús, ¿sí? Entonces yo no me puedo medir en un hermano, mucho menos en uno del mundo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y por qué no te mides en los que sí se esfuerzan, ¿verdad? ¿Por qué no te mides en alguien de fe? Sí, en alguien que parece que no tiene límites en nada. Amén, ¿sí me está entendiendo? Por eso Pablo decía, bueno, pues imítenme a mí, ¿sí? Entonces, porque yo imito a Jesús. O sea, mídanse en uno. Amén. Si se sienten muy santos, pues vean si esa es la conducta que yo tengo. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, eso es reino de Dios, ¿sí? Entonces el diablo pues entiende esas cosas, ¿verdad? No en su totalidad, pero hay cosas que él ve y entiende. Entonces, como está una guerra así, pues él va a buscar por dónde entrarle, ¿sí? Pues otra vez, no midamos la perfección por un área, sí, nada más. Hay muchas áreas más. Tampoco es estarse azotando que estoy mal en todo, sí. Hay que examinarse, amén, bajo la luz de la palabra de Dios, sí, no bajo mis propios argumentos, amén, ni el estándar del mundo, amén, sino en base a la Biblia. Sí, está claro pues ahí, ¿verdad? Bueno, entonces está esa batalla, ¿sí? Entonces, dos leyes, ya lo dije, ¿verdad? Dependiendo a cuál ley obedezca, es al reino al que me someto, ¿sí? Entonces, ¿cuál reino está reinando en mí? ¿Sí? No me contesta, contestes en su mente, ¿sí? ¿Cuál reino está reinando en mí? Entendiendo todas las áreas que ya hablé, ¿verdad? Entonces a lo mejor uno dice, no, pues en la iglesia o en mi vida de hermano, ahí reina Dios, ¿sí? Y a veces ni ahí, ¿verdad? Pero en mi vida de hermano, mi relación con mis hermanos, mi comunión con los hermanos, ahí reina Dios. No tengo broncas con ninguno, ¿sí? Me tienen en un buen concepto. Entonces ahí reina Dios. Bueno, y en el área del matrimonio también reina, ¿sí? Como hijo reina también. Tu área como padre reina también. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Como parte de una sociedad también ahí está reinando, ¿sí? O en el barrio, pues, ¿cómo nos identifican?
no, el gritón, no, el chismoso, sí, no, el mentiroso, sí, me está entendiendo. En el trabajo, ¿cómo nos identifica? No, pues el flojo, sí, no, pues el impuntual, no, el que es responsable, sí, y lo evangelizamos. Está tremendo, mejor no diga nada, ¿verdad? Sí, y ni diga que se congrega en Pan de Vida, nos va a quemar a todos aquí, sí. Decía hermano Matías cuando creo que fue la primera vez que sacábamos unas playeras en el arco: si no da buen testimonio, no se la ponga, ¿sí? Y no diga que es del arca, decía él. Bueno, acá igual, ¿verdad? ¿Sí me entiende, mis hermanos? Entonces, si en todas esas áreas se ve el reino de Dios, bueno, pues eso, Dios es el que nos va a evaluar, ¿sí? Y Dios es el que va a decir o dar testimonio de nosotros. Amén. Bueno, entonces así es la cosa. Entonces, la obediencia a una de estas dos leyes. Ahora sí. Entonces, estos dos reinos están en lucha, ¿sí? Ay, no sé qué os empecé, pero ahí me hacen una seña. Sí, entonces están en esa guerra, pues, en esa batalla para establecer esa ley, ya sea la ley del pecado o la ley de Dios, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, por decirlo de esa manera, nosotros tenemos algo que se llama voluntad, ¿sí? Y ninguno de los dos la puede violentar, ninguno de los dos reinos, ¿eh? Dios no es obviamente como el diablo. Dios te pone las cartas sobre la mesa, el diablo no, ¿sí? La intención de Dios, la intención de los dos es que mi voluntad se alinee a uno de esos dos reinos, de mi voluntad, ¿sí? Dios las cosas no las dice de frente, ¿sí? Por eso tenemos la Biblia, ¿verdad? Como lo hizo en los tiempos de Moisés, ¿sí? Pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Estas son las bendiciones si atiendes a la ley de Dios. Y ¡pum! Un montón, Deuteronomio 28. Y estas son las maldiciones si no atiendes a su voz, ¿sí? O sea, no los manipuló ni los engañó. Les dijo: esto es así. Si haces esto, así te va a ir. Si no lo haces, así te va a ir. Amén. O sea, así habla Dios, para que de mi voluntad yo diga: no, pues me alineo a la bendición, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Si atiendes a la voz de Jehová, si le temes, si obedeces a su ley o a su palabra, entonces estas bendiciones, dice ahí, te seguirán. Fíjese, usted no las va a buscar, ni siquiera va a pedirlas. Dame un carro, sí, dame un trabajo mejor. Te seguirán y te alcanzarán. Amén. Entonces la prioridad no es buscar eso, sino atender a su voz, sí. Cuando menos se lo espera, las cosas empiezan a dar. Amén. Pero hay que saber buscar su voz. Por eso, entre nosotros como iglesia, nunca, mucho menos como pastores, hacerle sentir o pensar al pueblo que las cosas de este mundo son lo máximo. No, sí, no, porque no son lo máximo. Amén. Que la iglesia pueda decir o pueda ver en nosotros como pastores que lo máximo es su palabra, sí, no una cosa material, sí, que nosotros publiquemos de la Biblia, sí, que vean que amamos la oración, sí, hacerle ver y sentir a la iglesia que eso es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Pero porque lo es para nosotros, ¿sí me explico? Bueno, entonces está pues la voluntad, y eso pues ninguno de los dos lo puede violentar. Fíjese lo que estoy diciendo, ni el diablo lo puede hacer, ¿sí? Él va a usar el engaño. Amén. No es como Dios. Dios no usa el engaño. Dios es: si lo haces esto, si no lo haces esto. Amén. Así es Dios. Amén. Pero el diablo no. El diablo no va a decir: yo lo que quiero es que te hinques delante de mí y que te sometas a mí porque yo soy Satanás y me tienes que obedecer. No, él va a decir: tú puedes ser como Dios. Amén. O sea, lo que va a decir es: todo está centrado en ti, ¿sí? Dios te tiene que servir. Todo lo que tú quieras, Él te lo tiene que dar. Qué feos son en esa iglesia porque no te prestan atención. Tú eres el centro. Hablan de ti, piensan mal de ti, lo dijeron por ti, ¿sí? O sea, espérame, no eres el centro de la iglesia, ¿sí? Ni los mensajes son inspirados para ti. Amén. Dios los está inspirando. Si acá quien nos da su parte, ¿no? O Dios se inspiró en todos, ¿sí? Y cada uno esto es para ti. Sí, esto sí era para ti. Sí, esto también era para ti. Amén. Pero no somos el centro del mensaje, ni el centro de la iglesia, ni el centro de todos los hermanos solo están pensando en nosotros. No. Pero eso lo hace creer el diablo.
lo dijo por ti, lo hizo por ti, lo hacen por ti. Sí, no. Sí, no somos el centro. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces se fija cómo el ego humano tiene esos dos extremos. Tú eres lo máximo, no te merecen. Una vez escuché a un hermano, y eso no fue testimonio, yo lo oí, es más, me lo dijo a mí, para que sepa que esto no fue historia. No está aquí, pero sus iniciales son... No lo conoce, no se apure. Decían que eso yo lo escuché. Un hermano que fue un ministro, según decían, y que hizo muchas cosas y que mucha manifestación y todo muy bonito. Cuando yo lo conocí ya estaba, pues no se veía nada de eso. Muchos problemas con su esposa, problemas con los hijos, todo destruido. Se endemoniaba cuando lo ministrábamos. O sea, uno dice, pues sabrá Dios dónde quedó eso que hablan de él. Y entonces en una de esas él está en la reunión. Y pues ya se termina la reunión y se acerca conmigo y no sé por qué salió el tema. El chiste es que él empezó a menospreciar el mensaje, ¿sí? No así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero empezó a decir, pues ¿por qué, Señor, no le das otro tipo de palabras como más profunda? Y que dice él, que Dios le dijo, sabrá Dios que Dios, ¿verdad? Pero le dijo, es que en ti yo he puesto algo más especial que en él. Entonces uno dice, ¿usted cree que Dios va a alimentar el ego? ¿Sí? Y entonces yo decía, bueno, ¿y si Dios puso algo mejor que en él, por qué estás así? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no, esto no es así. Entonces hay un ego de yo soy lo máximo, ¿verdad? No me merecen en esta iglesia. Aprovechenme, ¿sí? Toda mi unción, toda mi experiencia, todo mi conocimiento, valórenlo, porque quién sabe si les llegue otro como yo, ¿sí? El ego, ¿no? Y el otro extremo, no soy nada, lo dijo por mí, lo hacen por mí. O sea, son dos extremos del ego dañado. Entonces, ¿qué alimenta el diablo? Ese ego, dependiendo de los dos extremos. Sí, cierto, lo que le dijo ese Dios, ¿verdad? Este hermano, es que en ti he puesto algo especial. Obviamente se fue el diablo, y lo malo es que se la creyó. Sí, hay otro, este es el último testimonio. También yo estaba ahí. Estábamos orando por un pastor, apóstol, Total, estábamos en un hotel y estábamos orando por él. Y también un historial pues no muy agradable, ¿verdad? Muchos riegues y fuertes. Y ya estamos orando por él y todo. Y pum, Dios le dio una palabra profética. Y pues dura, obviamente. Y el hermano se agarra llorando. Y el hermano Matías va y lo abraza. El hermano Matías pensaba que se estaba arrepintiendo. Va y lo abraza, no, mijo, no te sientas mal, pues es que venimos de una vida horrible, somos bien tremendos, y trata de como de animarlo, por eso cometemos muchos errores. Y ya se lo quita el hermano Matías, le entró por una, le salió por otra, y empezó a decir, Dios me reveló, otra vez, man, Dios me dijo, Dios me reveló lo que hablan de mí mis adversarios, ¿sí? Y estando de noche escucho sus conversaciones. ¿Usted cree que Dios va a alimentar resentimientos? Entonces ese es un ego dañado. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Eso es lo que él alimenta, el ego. Sí, por eso los principios de todo el ocultismo es el ser humano, el yo. Nunca Satanás se va a presentar como Satanás para que se inclinen. Él se va a presentar, yo te lo puedo dar esto. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Sí? No llegó y dijo, yo soy el diablo, yo fui creado antes que tú, así es que póstrate delante de mí. No, el diablo le dijo, tú puedes ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Él quiere que ignores algo que yo te puedo dar y que tú puedes alcanzar. O sea, el punto es, les alimentó el ego. Y Eva se lo creyó. Amén. Y Adán decidió pecar. Entonces así trabaja el diablo. Por eso, en los dos extremos, cuando vengan esas voces que alimentan la grandeza que decimos tener, hay que reprenderla. No es cierto. Sí, Dios me sacó de lo más vil y menospreciado. Soy una casa que llegó en ruinas. Si Dios me está restaurando, yo no puedo ser más que nadie. Amén. Porque no es así. Nadie es más que nadie. Son funciones distintas. Sí, y el otro, ¿verdad? Bueno, pues me siento en la ruina. Sí, y que todo lo dicen por mí. Y que todos están contra mí. Amén. Pero Señor, pues hazme entender que tú eres mi refugio.
sí, y que el centro eres tú y que yo tengo que buscarte a ti. Sáname el alma, Señor. Amén, porque estas dos actitudes son la evidencia de una casa en ruina, de una vida que no está bien. ¿Está claro eso, mis hermanos? Entonces, lo que hace el diablo es controlar esa voluntad, ¿sí? Con engaños, con mentiras o alimentando el ego, ¿sí? Y entonces, si el pensamiento no es suficiente, pues entonces va a usar personas. ¡Qué bárbaro! Sí, no, pues ¿quién como tú? Amén. Si te vas de la iglesia, esto se va a ir al suelo. Sí, no, mi hermano, la iglesia tiene más de 2000 años y no se ha muerto, sí, y va a seguir. Amén. Y no estábamos hace 30 años atrás, 40, y mírenla, la iglesia sigue creciendo. No nos necesita en ese sentido, o más bien no somos indispensables, sí, somos necesarios, sí, pero no indispensables. Amén. El deseo de Dios es que uno sea el instrumento, porque para eso nos llamó. Amén, ¿verdad? Entonces puede haber gente a nuestro alrededor que empiece a alimentar pensamientos, sí, o nos puede alimentar el otro. No sé por qué estás aquí, sí, o no sé, de todo ni atención te ponen, no sé, sí, yo creo que sí entendemos, ¿verdad? A lo mejor hemos tenido esa voz adentro, sí, o hemos oído comentarios así, que lo que quieren es alimentar los dos extremos del yo, por decirlo de esa manera. Y si yo cedo a eso, ya controló mi voluntad. Amén. No es de un día, se puede llevar su tiempo, pero la serpiente es astuta y va a decir, bueno, me aguanto otra semanita, pero de que lo controlo, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que es ponerle un alto. Por eso hay que conocer la Biblia, ¿sí? Para decir, a ver, no, de lo vil y lo menospreciado Dios recogió, de ahí me sacó a mí, ¿sí? No soy más que nadie. Amén. Yo vengo a servir a Dios y yo quiero ser feliz fluyendo en lo mío. Amén. Aquí no es saber quién fluye más, ¿sí? O a ver quién hace más, ¿sí? Es yo quiero vivir para lo que nací. Amén. Y el otro, ¿verdad? No, aunque padre y madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, tú eres mi fortaleza, ¿sí? Para que el alma agarre aire otra vez. Sí, está claro, mis hermanos. Entonces, cuando yo empiezo a ceder terreno en esos tipos de pensamientos o comentarios, me va a controlar el diablo, ¿sí? Entonces el diablo va a decirle a Dios de su voluntad, ¿sí? Él me está obedeciendo a mí. Entonces yo estoy reinando en esa área de esa vida. Amén. Entonces esta es una batalla. La verdad no está muy difícil la estrategia, ¿sí? Identificarlo a veces es lo difícil. Bueno, entonces Dios desea que de nuestra voluntad, ¿sí? O nuestra voluntad se pueda rendir a Él, ¿sí? En todas esas áreas que mencioné, no nada más esta área. No, aquí estoy porque te amo y lo amamos allá afuera, ¿sí? Entonces son todas las áreas. Bueno, resulta pues que la voluntad se encuentra en un área de nuestro ser, que es nuestra alma. Amén. Entonces en eso uno puede entender, si el diablo quiere controlar el alma y la voluntad, y la voluntad está en el alma, entonces ¿cuál es el área que más va a atacar el enemigo? Nuestra alma, ¿sí? Entonces nuestra alma en sí es mente, emociones y voluntad, ¿sí? O sentimientos. Sentimientos es lo que está dentro, ¿verdad? La emoción es cuando ya se expresa, ¿sí? Bueno, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sentimientos, ¿sí? Mente y voluntad. Eso es el alma, ¿sí? Entonces el alma o la voluntad está en el alma. Entonces el diablo quiere controlar la voluntad, pero va a usar el engaño, va a usar la manipulación, va a usar la mentira. Si yo cedo a eso, me va a controlar. Amén. Y de veras sí lo puede hacer. Sí, pues lo vemos en Adán y Eva, que estaban perfectos, mi hermano. Imagínense uno, ¿verdad? Sí. Entonces en esa perfección su voluntad fue doblegada. Sí, hay un momento donde Jesús está en esa batalla en su humanidad, en el Getsemaní. Está en una lucha donde su deseo era uno y la voluntad de Dios era otra. Entonces está peleando en que, híjole, si fuera posible, pase de mí esta copa. O sea, no quiero pasar por ahí, pero no se haga mi voluntad. Entonces era tanta la lucha interna que empezó a sudar sangre. Sí, era tanta la aflicción adentro de él por hacer lo que Dios quería, pero por luchar por lo que él sentía. Sí, pero vean lo que es el modelo de Jesús. Esa es la
vara en la que uno se tiene que medir, ¿sí? Él luchó contra sus sentimientos, contra su deseo, hasta la sangre, hasta que dobló la voluntad. Amén. Eso lo tendríamos que hacer nosotros en cada área de nuestra vida, ¿sí? En detalles pequeños y en cosas grandes, donde el deseo, donde el ego, donde las emociones, donde los pensamientos quieren que yo ceda a lo que ofende a Dios. Sí, no nada más las tentaciones comunes, ¿verdad? Que la cerveza, que el adulterio. O sea, estoy hablando hasta de detalles, como al venir a la iglesia, el saludar a un hermano, sí, no sé, cosas así. El sentimiento contra otro, o sea, detalles a decisiones grandes. Amén. ¿Sí está claro? Bueno, entonces el ataque va al alma. ¿Por qué? Porque ahí está la voluntad, perdón. Sí, que es lo que el diablo quiere doblegar, ¿sí? Y lo que Dios quiere que yo le entregue, ¿sí? Entonces, como Dios nos conoce, pues Él se va en etapas, en áreas, ¿verdad? Bueno, entrégame tu voluntad en esta área. Y ahí está el Señor. Y a veces lleva tiempo, no sé si decir que hasta años, pero ahí está procesando y hablando una vez y hablando hasta que yo decido, Señor, pues ya, me rindo, Señor, en esta área te entrego mi voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y así, ¿verdad? Se va sobre de otras áreas. Amén. Bueno, pero el diablo no. El diablo va a usar el engaño. Tú estás bien. Es lo que hace la religión, ¿verdad? La religión es, tú estás bien, todos están mal, ¿sí? Y esa mentira se mete hasta los huesos, al punto de que, pues ya sentimos que nadie nos puede señalar el error, porque el que me está señalando o corrigiendo está más cerrado que yo. Es lo que yo pienso, ¿sí? Cuando hay religión. Amén. Entonces hay que ser mansos. Si cala el regaño. Amén. A nadie nos gusta la corrección. Bueno, de verdad le iba a decir, como si batalla para convencerlo. No nos gusta, se siente mal, la verdad. Sí, y como que a veces te da cierta inseguridad, porque sí, la voy a regar, y luego si me dicen que la volví a regar. Pero no, hermano, eso es misericordia, ¿sí? Cuando la corrección es motivada por la misericordia, no para decir eres un apóstata, ¿verdad? Y te restregan el error en la cara y te embarran así tus errores. No, o sea, me mueve la compasión. Eres mi hermano, ¿sí? Y si soy pastor, eres mi hijo, ¿sí? Y te tengo que enderezar porque ya te estás yendo muy mal. Amén. ¿Sí o no? ¿O por qué corregimos a nuestros hijos naturales? A veces caen gordos, la verdad, ¿sí o no? Qué tremendos, con ganas de, sí, acabarlos de una palabra. Sí, da coraje a veces, porque los errores de los hijos te hacen sentir cierta frustración como padre, sí, de que no estoy sirviendo como papá porque la sigue regando, ¿verdad? Y te duele o te frustra, sí, o te cala o te da coraje. Amén, porque sí da, ¿sí o no? Sí, amén, todos, ¿verdad? Bueno, sí da coraje. Pero ¿por qué lo quieres corregir? Porque estás viendo el futuro, ¿sí? Porque dentro de tú dices, si sigue así, le va a ir como en feria, ¿sí? Y no lo dices porque seas el perfecto, ¿eh? Porque ya la regaste tú también, ¿sí? No, yo ya la regué por ahí. Yo le digo a Abraham, ¿sí? Tengo ojos en todos lados, le digo, ¿sí? Por donde te muevas yo te estoy viendo. Y empieza uno a decir, ¿verdad? Hiciste esto, estás haciendo esto, y nada más se quedan callados. Y uno piensa por dentro, yo también lo hice, por eso lo estoy diciendo. ¿Sí me está entendiendo, mis hermanos? Entonces, ¿por qué es la corrección? Porque tú estás viendo futuro, ¿sí? No nada más porque te cayó gordo en ese momento, ¿verdad? O porque te agüitó lo que hizo. Es porque estás viendo a futuro, porque le va a ir mal, ¿sí? Y lo sabes porque ya lo viviste tú. Amén. Y lo que quieres es evitarle, aunque te dé coraje, le quieres evitar el golpezote que se va a dar. Y por eso corriges. Bueno, así es Dios. Dios está viendo futuro, ¿sí? Y está diciendo, se puede ir al infierno si no lo enderezo ahorita. La corrección de un pastor, esa debe ser la motivación. Es que estoy viendo futuro y esto no le va a ayudar. Amén. Y la corrección es con enseñanza, ¿sí? Con palabra, con la sabiduría de Dios. Bueno, está claro hasta ahí pues, ¿verdad? Ya me voy más rápido, Y un reloj ahí para la otra, no se crea. Es que lo veo aquí, pero ya veo que avanza y avanza. Bueno, ya me voy más rápido. Entonces nuestra alma pues
tiene la voluntad, ¿verdad? Ya lo dijimos. Salmo 103, eso usted ya se lo sabe. Del 1 al 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el alma determina hacia dónde se va nuestro ser. Entonces, ¿qué es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Eso lo dice Tesalonicenses. Entonces, el alma es la que determina para dónde se va nuestro ser. Por eso dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser. ¿Sí? Entonces, si el alma no está alineada a Dios, entonces todo mi ser va a estar desalineado. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces mi cuerpo, mi espíritu y obviamente mi alma va a estar alineado a otro reino. Entonces el diablo lo entiende. ¿Sí? Por eso el ataque no es tanto enfermar a la persona o quitarle el carro, o sea, lo físico. El ataque va adentro, al alma. ¿Sí? Porque él sabe que si controla el alma, controla todo el ser. ¿Sí? Entonces si yo creo todo pensamiento que va contra la Biblia, pues voy a perder esa batalla. Ya me voy más rápido. Bueno, ¿cómo inicia esta guerra? Pensó que le iba a hablar de principados y potestades, ¿verdad? Los tronos del infierno. No, si no aprendemos esto, nos va a hacer polvo el diablo. Bueno, ¿cómo inicia esta batalla? Pues la forma más sencilla y simple de entender, inicia en la mente. Ahí es como empieza todo. Y la mente es parte de nuestra alma. ¿Sí? Entonces son dardos del enemigo, que cada dardo o pensamiento, ¿sí?, lo que quiere es mover un sentimiento. Amén. Y ese sentimiento, si no le doy la lucha, entonces me va a llevar a obrar en base al sentimiento. Amén. Entonces la forma más efectiva de controlar el alma de una persona es en la mente. Amén. Entonces la cosa aquí, bueno, eso es para defendernos o pelear, pero ya traemos una mentalidad que le es muy lógico lo malo. ¿Sí? Entonces lo que no le cuadra es lo bueno. ¿Sí? Entonces por eso es más fácil creer lo que ofende a Dios, ¿sí?, o las mentiras, que creer la verdad. Porque la verdad en nuestra mente humana, terrenal, o la que traemos del mundo, no cuadra la verdad. ¿Sí? Nuestra mentalidad está más acostumbrada al pecado, está más habituada a lo malo. ¿Sí? Entonces cuando nos hablan lo verdadero o lo que es de Dios, ya no nos va a cuadrar. Por eso tienes que bendecir al que te maldice, pues no cuadra. Tienes que perdonar al que te hace mal, no cuadra. ¿Sí? El amor es sacrificio, es darte por el ser amado. Cuando el amor del mundo él te tiene que atender a ti, ¿verdad? Y lo exiges. Entonces no nos cuadra eso. Amén. No nos cuadra el que se nos diga: todo el que quiera ver la vida, o todo el que quiera vivir en ese reino, tiene que morir. ¿Sí? No nos cuadra el que nos diga un apóstol Pablo, ¿no? El que quiera, es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al reino. ¿Sí? Eso no cuadra, porque se supone que ya no debemos de sufrir. ¿Sí? Entonces lo que cuadra es: Él te quiere dar, Él te quiere bendecir, Él te quiere prosperar, Él te quiere ayudar. Y cuando se nos viene todo lo malo, ya no nos cuadra. No nos cuadra un Dios que le guste, no que le guste, que nos pase por sufrimiento. ¿Sí? ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, porque las mentiras tienen más lógica en nuestra mente que la verdad de Dios. Por eso cuesta rechazarlas. Entonces esas mentiras o esos pensamientos mueven sentimientos. ¿Sí? El que sea, en esos dos extremos del ego, como ya dije, para engrandecernos o para mandarnos a la ruina, ¿sí? O apachurrarnos. Entonces los conceptos que traemos del mundo pues están equivocados, ¿sí? Entonces lo que hace el diablo es que los alimenta, y esos conceptos mueven sentimientos, y si yo no le pongo un freno ahí, no deberían de entrar a la mente. Ahí ya ese es un terreno que tengo que ganar. Si no lo gano, va a bajar a los sentimientos. Si el sentimiento no lo gano, entonces va a bajar a las acciones. ¿Sí? Y entonces voy a empezar a obrar en base al sentimiento. Y estoy obrando porque creo que es lo lógico, aunque no lo sea. ¿Sí me está entendiendo? Porque creí tanto el pensamiento que se me vino, que lo que siento tiene lógica. Y Dios va a decir: no tiene lógica. ¿Sí? Porque si así fuera,
todos estaríamos en el infierno, ¿sí? Porque por cómo nos vio Dios, o sea, en el pecado, obviamente. ¿Está claro hasta ahí, pues, verdad? Sí. Bueno, entonces el diablo va a querer robar nuestra fe, va a querer que bajemos la mirada de Dios, va a querer desenfocarnos para que yo me desconecte de Dios, ¿sí? El alma tiene un ancla, usted lo sabe, Hebreos 6, que es la esperanza o la fe, ¿sí? La esperanza en su palabra. Amén. Cuando yo pierdo esa esperanza, pierdo la guerra. Grábeselo en su mente. Amén. Toda experiencia que yo viva, el diablo va a querer robarme la fe. No le interesa ni su salud, mi hermano, ni nada, ni su buen cuerpo, ni su buen carro, ni su buena casa. Lo que le interesa es la fe, ¿sí? Entonces al diablo le importa más robarnos la fe que robarnos algo material. Pero si por perder lo material pierdo la fe, entonces va a buscar quitarnos lo material, ¿sí? Pero a lo que le interesa es la fe, porque la fe es lo que nos conecta con Dios y es lo que nos mantiene en esperanza. Y la esperanza es el ancla del alma. Eso significa que estabiliza el alma. Entonces cuando viene el pensamiento, usted y yo tenemos que meternos en la palabra para echar fuera ese pensamiento y el alma se mantenga estable. Pues estoy pensando esto, pero la Biblia dice, y pum, lo desechas, ¿verdad? No es de un minuto, a menos que usted esté ya más ejercitado. Ya no le cuesta tanto, viene el pensamiento y como ping pong, ¿verdad? Pum, pum, lo regresa y hasta ahí. Pero cuando todos estamos aprendiendo, pues viene y hay 2, 3 días dando vueltas y vueltas, y como que, sí es cierto, y le empiezas a, ¿cómo se dice? Como que encuentras una lógica y empieza a cuadrar las cosas, ¿verdad? Con razón, y por eso, y te empieza a cuadrar, y eso ya son argumentos, donde la mente ya le empieza a hallar lógica a todo lo que está pensando, ¿sí? Y pues eso ya es muy obvio, va a moverse el sentimiento aquí. Y lo más seguro, si no lucha ahí, o sea, no, porque tu palabra dice, y este deseo yo lo reprendo, Señor, y aunque yo sienta esto, voy a hacer lo contrario, porque voy a hacer lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, si cuesta pelear en la mente, va a costar pelear aquí adentro, ¿eh? Ya voy a acabar. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí? La guerra va pues al alma, hay que saber pelear. Grábese todo esto por el amor de Dios, ¿sí? Grábeselo, de verdad, esto es lo más básico. Si esto va a ser siempre, mi hermano, amén. Grábese esto en su mente, en su corazón. Si ahorita está diciendo ya que se calle, bueno, vuélvalo a escuchar, pero escúchelo, sí, porque esto es para su bien, amén. Sí, la intención no es engrandecer a nadie, sino que yo salga de mi condición, sí. Dios nos quiere ayudar, pues. Bueno, entonces, ¿cómo damos esta batalla? Entonces ya vimos que el diablo quiere controlar la voluntad, y lo hace atacando el alma, ¿sí? ¿Cómo ataca el alma? Pues en la mente, amén. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, pero ahora, ¿cómo yo presento mi batalla? ¿Cómo la resisto, pues, para ganarla? Bueno, lo primero es luchando en la mente, que es lo que venimos hablando. Fíjese, ese versículo usted se lo sabe de memoria, y si no, pues nos lo pone en la pantalla. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, fíjese lo que dice ahí. La Biblia es un manual de guerra, ¿eh? No nos queda de otra, mi hermano, ¿sí? Cuando dice milicia, es el arte de hacer la guerra, las armas de nuestra milicia. O sea, estamos metidos en esto, ¿sí? Por eso la iglesia no es un club social, ¿sí? Ni es un centro de entretenimiento. La iglesia es un ejército, ¿sí? Y nosotros venimos, entre otras cosas, ¿verdad?, a ser armados y equipados para la batalla. Grábeselo en su mente. Cuando usted venga a la iglesia voy al cuartel de guerra, ¿sí? A que me enseñen a pelear, amén. Y un día, si crecemos, hasta nuestra nación podemos ganar, amén, que esa es la idea. Bueno, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, eso ya lo hemos explicado. Fortalezas es el punto donde quiere llegar el diablo en nuestra mente. Una fortaleza es un argumento que se levanta contra Dios, ¿sí? Es algo que yo ya tengo como verdad, y eso viene a ser un filtro a toda información que yo reciba, sea buena o mala, amén.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En sí, una fortaleza es mi cultura, la forma en la que veo la vida, vamos, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es pensamiento, argumento, fortaleza, ¿sí? Si controlo el pensamiento, lo demás ya no se da. Si el pensamiento me gana, pensamiento ese sí es algo fugaz que pasa por la mente, o el dardo, ¿sí? Si no le doy la batalla, entonces vienen argumentos. Argumentos ya son la suma de muchos pensamientos donde ya empiezan a cuadrar o ya tienen lógica. Si no doy la lucha ahí, entonces se hace fortaleza. Y la fortaleza es que ya todo lo veo en base a esa forma de pensar. Amén. Y hay que luchar contra eso. Entonces dice aquí, para que esto no te suceda, tienes que llevar cautivo todo pensamiento, ¿sí? Y llevar cautivo es conquistarlo. Amén. Entonces va a venir el pensamiento y uno tiene que guerrearlo. Por eso hay que conocer la Biblia. Porque si el pensamiento no cuadra la palabra, entonces no es de Dios. Aunque se sienta bonito, ¿sí? Aunque tenga sentido o lógica, si no cuadra en base a la palabra, no es de Dios. Y aunque use versículos bíblicos, ¿qué está alimentando ese pensamiento? ¿Qué hizo el diablo con Jesús? ¿O qué quiso hacer? ¿Sí? Pues el diablo le dijo, ¿verdad? Échate al suelo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde. O sea, lo que está diciendo es, tú eres el centro de la Biblia y Dios te tiene que servir. Y es Biblia, ¿eh? Entonces el Señor dijo, a ver, no, sí es Biblia, pero eso no cuadra, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces esto no es así. O sea, lo que quería Satanás era alimentarle el yo, sí, pero no lo logró porque el Señor era muy astuto, es muy sabio, es la sabiduría. Bueno, entonces pensamientos hay que llevarlos cautivos, es someterlos. Llevar cautivo es que lo llevas a la esclavitud, o sea, que lo tienes controlado. Amén. Entonces, si no se controla el pensamiento, se alimentan sentimientos, que esa sería la segunda parte. Yo me voy más rápido porque ya lo veo cansado. ¿Que se van a descansar los demás o qué? No, ten misericordia a nosotros. Bueno, entonces ya vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Pensamiento. Después sigue, sería el segundo punto aquí. Tenemos que caminar en contra del sentimiento que contradice la palabra de Dios. Entonces primero el pensamiento, lo reprendo, lo desecho. Si no lo logré, entonces se va a brotar el sentimiento. Entonces aquí tengo que ir en contra del sentimiento, ¿sí? Si la Biblia me manda a amar y yo no lo siento, yo tengo que esforzarme por amar. Por eso hay que quebrar el concepto de amor, ¿sí? Si la Biblia me dice que perdone, pero yo no lo siento, yo tengo que esforzarme por perdonar. Si la Biblia me dice, congrégate, pero no tienes ganas, ¿sí? Tú te tienes que congregar aunque no tengas ganas. Decían ayer, ¿verdad? Creo que ayer, tienes que ir a la iglesia. No, que no tengo ganas. Bueno, vas a ir a la iglesia sin ganas, ¿sí? Pero vas a ir. Amén. Entonces, porque estás contra un sentimiento. ¿Sí me está entendiendo? No tengo ganas, no siento hacerlo, no siento su presencia, por eso no lo voy a hacer. No, es que esto no es de sentir, es de obediencia. Amén. ¿Está claro, mi hermano? Entonces es caminar contra el sentimiento. Es que traigo coraje, o no vengo de humor, ¿verdad? O ando indispuesto. Bueno, pues lo siento bastante porque la Biblia no habla de eso. Amén. Sabe Dios que tenemos emociones, ¿verdad? Pero nos manda a pelear contra eso si va contra Dios. Amén. ¿Está claro pues? Entonces luchar en la mente fue lo primero. Luchar contra sentimientos que contradicen la palabra de Dios. Hay mucha escritura para eso. Nada más le doy lo que hizo Jesús en el Getsemaní, ¿sí? Donde él dice, se lo leo, bueno, no lo ponen, Mateo 26 38 y 39. Mateo 26 38 y 39. Dice así. Dice, entonces Jesús dijo, mi alma. ¿Qué hay en el alma? Sentimientos, voluntad, mente. O sea, esas tres cosas estaban tristes. O sea, le venían pensamientos de tristeza. Había sentimientos de tristeza. Su voluntad era, ya no lo quiero hacer. ¿Sí se da cuenta? Él sufrió eso también, pero nos enseñó a pelearlo. Y lo hice hasta la muerte, mi hermano. O sea, ya no quiero vivir, no quiero ir a la cruz. ¿Sí? Y sigue diciendo, quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se fija el sentimiento hacia dónde lo está llevando? A doblegar su voluntad en base a lo que está sintiendo. Pero vean el guerrero, excelente. Sí, dice, no. Bueno, fíjese lo que dice después. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Sí. Hemos tenido un conflicto así en nuestro interior. Sí. Todos los días hay muchas áreas donde hay que darlo. Híjole, no siento amar ni a mis hijos, ¿verdad? No siento amar a nadie, pero lo tengo que hacer. Sí, no siento hacer esto. El problema es que a veces uno en eso se queda. Es que no lo siento. Y no te me acerques, no lo siento. Sí, no, es que esto no es de que sientas o no, es de obediencia. Amén. Sí, está claro eso, ¿verdad? Entonces, Jesús lo que está haciendo es, híjole, pues viene el pensamiento, porque es mi alma. Pensamientos, ¿se imagina todo el bombardeo del diablo en la cabeza? Sí, lo que se le venía a la mente al Señor, cómo los sentimientos que se le están removiendo, sí, y la voluntad que ya quería echarse para atrás, pero ahí está peleando, y yo pienso que el Padre le habla, sí, y es cuando el Señor se levanta de ahí y dice que hay que hacerlo, porque se levantó Pedro y quiso defenderlo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de eso? Que eran los soldados. Entonces el Señor dice, es que esto hay que hacerlo, porque si no, ¿cómo se cumplirá lo dicho por los profetas? O sea, no es lo que yo siento, es lo que ya está escrito, ¿sí? Y en base a eso que está escrito, eso va a ser. Amén. Eso es ser hombre. Amén. O eso es ser cristiano, pues. Amén. Bueno, último, hay que hablar en fe. Pelear en la mente, ir contra sentimientos que van contra Dios, obviamente, y hablar en fe. Amén. Ese es el último punto y ya con esto nos despedimos, ¿sí? Fíjese pues. Bueno, el Salmo 103, pues ese está más claro porque ya se lo sabe. Dice: bendice alma mía Jehová. ¿Qué es bendecir? Es hablar bien, ¿sí? O bien decir. Amén. Entonces se le viene el pensamiento, el sentimiento. Usted no va a hablar en base a eso que estamos sintiendo, ¿sí? O a eso que estamos pensando, siempre y cuando va contra Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar en base a la palabra, ¿sí? Lo que decía ayer ahí en la iglesia, cuando Jesús vio a los discípulos, Él no vio el desecho del sistema, ¿sí? Él vio pescadores de hombres. Entonces, ¿qué habló el Señor? Ustedes desechados del sistema, gente inservible. No, dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres, porque eso era lo que Él estaba viendo en ellos. Entonces, nosotros tenemos que hablar en fe. O sea, no en la, ¿cómo lo puedo decir? Como eso, la ley de atracción, ¿verdad? Dítelo a ti mismo. No. Sí, por eso hay que orar. Amén, porque cuando oramos, Dios nos muestra el final desde el principio. Sí, eso es tener visión. Y entonces usted empieza a hablarlo. Hijos tremendos, usted empieza a hablar. Bueno, eso es lo que está en lo físico o en el principio. Pero allá en el final son siervos de Dios. Eso es lo que voy a hablar. Amén. Ahorita me siento a la patada, pero este no es mi final, porque mi final es aquel, ¿sí? Y en base a eso, que es lo que está aquí, yo lo voy a hablar. Fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Cuando Él va a la cruz, o iba a la cruz, dice Hebreos que Él menospreció el oprobio por el gozo que está delante. Entonces Él no hablaba en base a la cruz, Él hablaba en base al resultado de la cruz. ¿Sí me explico? Sí, pero para eso se requiere fe. Entonces yo no voy a hablar, soy una papa enterrada, soy basura, yo no sé por qué nací. Usted va a hablar en base a lo que está allá. ¿Sí? ¿Qué dice Dios de nosotros? Soy su hijo, soy su siervo, tengo un llamado, tengo un propósito, y así voy a hablar. ¿Amén o no? Entonces, pues eso no es ley de atracción, se le llama, ¿no? Te lo dices a ti mismo y un día va a pasar. No, aquí es en base a la Biblia. Amén. Lo que Dios dice de mí en su palabra, eso es lo que yo tengo que hablar. Amén. Entonces, hablar en fe, ¿verdad? Pelear en la mente, pelear contra sentimientos y hablar en fe. ¿Viera cómo ayuda a hablar en fe? Cuando usted empieza a orar, ¿verdad? Y se siente de la patada, ¿sí? Y usted empieza a hablar, no, en nombre de Jesús, y dice tu palabra, Señor, y así me siento. Llega un momento donde el alma empieza a ser revestida de eso que está hablando, porque la palabra es espíritu, ¿sí? Usted lo está hablando y lo está hablando, no lo siente, porque ¿quién va a sentirse feliz, verdad? Pero lo está hablando. Tu palabra dice que el gozo del Señor es mi fuerza, y tu palabra dice esto, y lo estamos orando.
Entonces esa oración, el alma como que no le cuadra. Dice, pues no, yo me siento todo mal, ¿sí? Pero la palabra es espíritu. Entonces la palabra empieza a entrar y el alma lo empieza a asimilar. Y el alma lo empieza a percibir como una verdad. No ha pasado nada, o sea, no ha habido un cambio, ¿sí? En lo externo, la situación pues. Pero el alma ya no ve en base a la situación, sino en base a lo que estuvimos orando. Eso es guerrear. Amén. Entonces cuando usted se sienta de la patada, no se deje llevar por eso. Hay que encerrarse con Dios. Señor, me siento de la patada, me siento enojado, me siento frustrado, me siento triste, pero tu palabra dice, tengo miedo, tengo resentimiento, no siento amor por nadie, sí, es más, no siento ni amor por ti, pero yo quiero amarte y yo declaro esto y yo declaro esto y tu palabra dice y tu palabra dice. Entonces el alma lo empieza a percibir y lo empieza a aceptar, sí, porque ella no reconoce eso porque nunca lo ha experimentado, sí, pero lo empieza a aceptar y el alma empieza a decir, esto es así. Y entonces, ¡pum!, se ancla una verdad y se estabiliza el alma. Y la situación probablemente esté igual o peor. Amén. Pero el alma ya se estabilizó. Y cuando eso sucede, usted ya venció. Amén.